Amigos televidentes, buenas noches. El presidente de la República, Daniel Noboa, informó que 300 reos de alta peligrosidad fueron trasladados a la cárcel del Encuentro en la provincia de Santa Elena. El centro penitenciario está rodeado de vegetación y de grandes murallas. Veamos. Desde la mañana de este lunes empezó el traslado de las personas privadas de libertad al centro penitenciario de máxima seguridad, construido por el gobierno del presidente Daniel Noboa. El primer mandatario, a través de redes sociales, informó que 300 reclusos de alta peligrosidad ya se encuentran en la cárcel del Encuentro. Están siendo trasladados a lo que nadie se había atrevido, a una cárcel de máxima seguridad, donde se les acabó la fiesta, donde se les acabó dar órdenes desde las cárceles y donde se les acabó obedecer las órdenes que reciben o recibían desde afuera. Además, trascendió que 23 presos considerados de alta peligrosidad fueron trasladados desde la cárcel de Machala. Los privados de la libertad fueron llevados vía terrestre al aeropuerto de Santa Rosa y luego por aire volaron hasta la cárcel del Encuentro, ubicada en la comuna de Las Juntas del Pacífico, provincia de Santa Elena. Nadie de los que están en La Roca o en los diferentes centros penitenciarios quiere llegar a esta cárcel de máxima seguridad. También se conoció que presos de los centros penitenciarios de Cotopaxi, Esmeraldas y de la penitenciaría del Litoral fueron llevados a la nueva cárcel, donde los reos estarán totalmente incomunicados, un complejo de máxima seguridad diseñado para bloquear cualquier tipo de señal y aislar completamente a los internos del mundo exterior. Se acabó esa vida que tenían, que dejó el pasado, por supuesto, donde hacían lo que querían en las cárceles. Están en celdas que están diseñadas para que no tengan contacto ni comunicaciones con absolutamente los celulares. El presidente de la República difundió imágenes en redes sociales de todos los nuevos huéspedes rapados la cabeza y con su respectiva vestimenta carcelaria. El ministro John Reinberg señaló que por temas de seguridad no se pueden dar más detalles, pero indicó que la cárcel no será administrada por agentes penitenciarios, será controlada por policías y militares. Iván Casamen, Noticias 7. Atención a esto, el ex vicepresidente de la República del Correísmo, Jorge Glass, también llegó a la cárcel del Encuentro en Santa Elena. Así lo confirmó el presidente de la República, Daniel Noboa. Bienvenido a nuevo hogar, pronto llegarán otros criminales, posteó el primer mandatario en su cuenta de X. A Jorge Glass se lo ve en una fotografía con el clásico uniforme color naranja que llevan los presos. Actualización, 31 muertos es el resultado del último amotinamiento en la cárcel de Machala, en la provincia del Oro. Todo empezó en horas de la madrugada del domingo 9 de noviembre. Según el ministro del Interior, John Reinberg, en un primer hecho se reportó la muerte de 4 presos, 2 policías afectados y 36 heridos. La autoridad atribuyó los incidentes a un ataque entre bandas que un día fueron una misma organización. La banda de los Lobos sufrió un ataque del grupo Sao Box. Sao Box es un grupo disidente de los Lobos. Pero esto no terminó, se vino la represalia. En este caso, los Lobos buscaron demostrar su poder y en horas de la tarde del mismo domingo, cuando pasaban lista los agentes penitenciarios, se encontraron con 27 presos sin vida. Los primeros indicios apuntan a que las muertes habrían sido producto de asfixia. Se encontraron personas sin ningún signo de violencia. En las represalias, Lobos asfixió a miembros de la otra organización. En el centro de privación de libertad El Oro número 1 en la ciudad de Machala se desplegaron agentes de criminalística, DINASET y unidades tácticas para hacer el levantamiento de los cadáveres.
Según el ministro Reinberg, el hecho está relacionado con el traslado de los internos considerados peligrosos a la nueva cárcel del Encuentro y a intereses políticos de personas que están fuera del país, acusadas de corrupción y narcotráfico, que a puertas de una consulta popular buscan generar caos y terror. El tema que les da terror es la consulta popular, las preguntas de la constituyente, que por fin haya una constitución que garantice el derecho de los ecuatorianos de bien y no como hicieron de la gente que se encuentra detenida. En total, el amotinamiento penitenciario dejó 31 privados de la libertad muertos. Iván Casamen, Noticias 7. De la cárcel. El presidente de la República anunció en las últimas horas los nombres de las 3 posibles candidaturas que serían quienes encabecen la lista de gobierno para la próxima probable Asamblea Constituyente. Se trata de la asambleísta Anabel Asín, se trata también del presidente de la legislatura Nils Olsen y también de la ex ministra fiscal, actual embajadora en Argentina, que se perfilan como los posibles candidatos Diana Salazar. Estos son los 3 nombres que anunció el presidente de la República. El jefe de Estado, quien goza de una licencia en la campaña por el referéndum y consulta popular, publicó este lunes un mensaje en su cuenta de X, donde expuso lo siguiente. Ellos escribieron las reglas para protegerse entre ellos. Hoy el Ecuador elige hacerlo distinto. Una nueva constitución donde el bien esté por encima del mal, donde un criminal no sea prioridad sobre ti, donde no puedan salir libres al pisar la cárcel. Este camino lo encabezan personas que no le deben favores a nadie. Anabel Asín, Nacional. Nils Olsen, Guayas. Diana Salazar, Pichincha. La pregunta de una convocatoria a una asamblea constituyente forma parte de las 4 interrogantes planteadas para la jornada electoral de este domingo. Si el sí obtiene más del 50%, el Consejo Nacional Electoral deberá llamar a una segunda elección, esta vez para escoger a 80 legisladores que integrarán la asamblea constituyente. Para este proceso se ejecutará la fase de inscripción y calificación de candidaturas y una campaña electoral para difundir los perfiles de los postulantes a la eventual constituyente. Creo que la Asamblea Nacional Constituyente, de así querer el pueblo ecuatoriano, de votarla favorablemente, es una oportunidad de cambio. Recuerde que este domingo usted como votante recibirá una sola papeleta con las 4 preguntas, 3 de referéndum, es decir, de reforma constitucional, y una de consulta popular. Ahora nos toca procesar 4 actas con 4 resultados por cada pregunta. Si quiere conocer a detalle el contenido de las preguntas, ingrese a la página web del Consejo Nacional Electoral, www.cne.gov.es. Inmediatamente se le despliega este micrositio denominado Voto Informado. Al dar un clic a la izquierda de su pantalla, sale la opción Referéndum y Consulta Popular 2025. Al entrar, se le despliegan las 3 preguntas de reforma constitucional sobre el retorno de bases extranjeras a nuestro territorio, sobre la eliminación de entregar recursos del Estado a organizaciones políticas y la reducción de asambleístas. Se suma la pregunta de consulta popular sobre la convocatoria a una asamblea constituyente. Javier Ceballos, Noticias 7. El fortalecimiento del sistema de justicia concentra la atención de los analistas con miras a los cambios que tendría una probable constitución. Lo del garantismo es un aspecto clave, pero complejo. Cuando un delincuente es atrapado, no hay certeza de que vaya a prisión de manera inmediata porque esta es una medida de última instancia. Abogados penalistas creen que ese debería ser un cambio en la nueva Constitución. Para el penalista Marcelo Dueñas, la actual Carta Magna es garantista, pero en favor de quienes cometerían actos ilícitos y tendría efectos adversos en leyes como el COIP. Que teniendo una Constitución rígida, que proteja los derechos y las garantías del resto, del grueso de los ciudadanos ecuatorianos, las leyes menores también vayan en ese contexto. Es decir, respetar el debido proceso, a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, pero en términos más justos y más equitativos.
Efectuar reformas en el COIP no sería suficiente, opina el asambleísta Andrés Castillo. Porque la Constitución de la República es la que marca los principios que deben regir en el ordenamiento jurídico inferior. Por ejemplo, cuando nosotros cambiaríamos del COIP y diríamos que en los procesos en donde se identifica una flagrancia, lo primero que se tiene que colocar es la prisión preventiva, saltará a la Corte Constitucional, pues a decir que es inconstitucional, como ya ha venido haciendo. Además, el legislador coincide con que los delincuentes tendrían una serie de garantías hasta para salir de la cárcel. Hace un poco de tiempo atrás veíamos con escándalo cómo el señor Glass metía uno y otro habeas corpus y se buscaba jueces en Naranjal y se buscaba jueces por todo lado, en Manglar Alto, en Bajo Alto, en cualquier lado, para buscar los mecanismos que la ley contempla para que puedan salir. Otra modificación en la justicia que podría aplicarse a futuro es eliminar la prohibición de proteger la identidad de los delincuentes, como obliga la Carta Magna de Montecristi, a solo nombrarles por sus iniciales y cubrir sus caras. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Lo de las bases extranjeras es una pregunta clave del inminente referéndum que se hará junto con la consulta popular. Aspectos como el de la soberanía y la cooperación internacional son analizados de cara al pronunciamiento popular. El expresidente colombiano Álvaro Uribe definió la importancia de la ayuda externa. Una voz autorizada para hablar de la cooperación internacional es Colombia. El vecino país afrontó hace 40 años una crisis interna por el narcotráfico y por el terrorismo que perduró 2 décadas hasta que los Estados Unidos intervinieron con asistencia. El mandatario colombiano de esa época, Álvaro Uribe Vélez, defiende la postura de una nación a recibir ayuda. La cooperación para ayudar a superar un enemigo de la soberanía, que es el crimen, es necesaria, queridos amigos de Ecuador. Así se refirió el expresidente que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, cuando en el programa Perspectiva 7 se le consultó sobre la instalación de bases extranjeras en el Ecuador. Cuando yo era presidente, nunca se pensó que Ecuador pudiera tener un problema de droga y de criminalidad como el que afectaba a Colombia. Nunca lo deseé. Lo que pasa es que si a estos fenómenos no se les enfrenta, empiezan los países simplemente siendo países de tránsito, después de siembras, de laboratorios, y finalmente de consumo. En el referéndum, los ecuatorianos decidirán si naciones extranjeras podrían administrar instalaciones militares en territorio nacional, como fruto de acuerdos de cooperación, pese a que opiniones críticas a la propuesta señalan que la soberanía estaría en peligro. Ahora, la pérdida de soberanía se pierde hoy es a manos de los criminales, por el hecho de que un país le ayude al otro, incluso en su propio territorio. Lo que es esa ayuda a lo que contribuye es afianzar soberanía. El gran enemigo de la soberanía hoy es el crimen organizado. Para mayor tranquilidad, la asambleísta Inés Alarcón mencionó que si gana el sí, el Parlamento regularía los acuerdos. Nosotros somos quienes pondremos cuáles son los límites y cuáles son las atribuciones una vez que una base militar esté en nuestro país. Naciones como Estados Unidos, Brasil o Italia estarían interesadas en contar con bases en nuestro país. Bueno, lo único que refleja estos acercamientos de los diferentes países son las excelentes relaciones internacionales que tiene el presidente de la República. Al nosotros ser un país que está ubicado regionalmente apetecible para el narcotráfico, es importante tener este apoyo internacional. Sin embargo, no hay que adelantarse. La noche del 16 de noviembre sabremos si bases como la de Manta vuelven a abrirse o no. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Consejo Nacional Electoral confirmó la prohibición de ventas ambulantes en los exteriores de los sitios de votación y la vigencia de sanciones a las infracciones electorales. Son medidas dentro de un plan de seguridad que se aplicará el día de la consulta popular. La seguridad será prioridad en la jornada electoral del domingo 16. Como en las últimas elecciones, se aplicarán procedimientos y protocolos para salvaguardar la integridad de los votantes y facilitar la intervención policial si las circunstancias así lo ameritan. En coordinación con los municipios, el Consejo Nacional Electoral exhortará a que existan controles para evitar la proliferación de negocios ambulantes en los exteriores de los recintos que motiven la aglomeración de personas.
Los ingresos, efectivamente se estará chequeando maletas, mochilas, un llamado a la ciudadanía que no se acerquen con niños, que abandonen los recintos electorales inmediatamente que ejercen su derecho al voto. Tome en cuenta que para el referéndum y consulta popular rigen las mismas reglas que regulan una votación de autoridades de elección popular. Por ejemplo, se sancionará con una multa de $47 por no acudir a votar. La misma cantidad se aplicará para quienes no asistan a la capacitación de miembros de juntas receptoras del voto. Si no se presenta a integrar una mesa electoral, la multa sube a $70.50. El reglamento que fue aprobado está vigente y se aplicará el mismo reglamento. No se podrá tomar fotografía al voto consignado por los ciudadanos con las mismas reglas que se había aplicado en el proceso electoral anterior. Hay infracciones electorales más graves que acarrean un monto mayor en cuanto a sanción económica. Entre estas están $235 por las siguientes razones: infringir la ley seca, hacer campaña a favor del sí o del no en cualquiera de las 4 preguntas, ya sea durante los días de silencio electoral o en el mismo día de las votaciones, por portar armas sin justificación, causar disturbios en los recintos electorales y acudir a votar en estado de embriaguez. Javier Ceballos, Noticias 7. Y más de 12.000 cédulas se emitió el registro civil el último día sábado con miras a la consulta popular y al referéndum. Esto se repetirá el próximo fin de semana para dar facilidades a quienes no tengan ese documento para poder sufragar, para poder rayar la papeleta. Nuevamente este sábado el registro civil atendió a la ciudadanía en una jornada extraordinaria para la emisión de cédulas a una semana de la consulta popular y el referéndum 2025. En esta ocasión, más de 12.000 personas lograron renovar u obtener su documento de identidad. El proceso fue rápido y ordenado, a decir de los usuarios. Fue muy rápido, la verdad, el servicio me ayudó bastante, ya que entre semana es muy complicado por el trabajo ir. El servicio me pareció bastante eficiente, muy rápido, no me tomó mucho tiempo, así que fue recomendadísimo. Aquí me pareció muy buen servicio, la gente muy amable y muy ordenada, muy rápido. En 49 agencias a escala nacional se brindó el servicio. Si bien el horario de atención fue de 8 a 12, en varias oficinas las puertas se abrieron a las 5 de la mañana. Esta atención de fin de semana se constituye en la número 18 en lo que va del año, beneficiando a más de 250.000 ciudadanos. Hemos realizado nuestra jornada número 18 y estamos haciendo la entrega a María Belén, la última usuaria que hacemos entrega de su cédula el día de hoy. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho a todos ustedes por la iniciativa de atender el día sábado. Realmente nos facilita mucho a las personas que entre semana no tenemos o no disponemos de tiempo para poder asistir a sacar la cédula. Las jornadas extraordinarias de cedulación continuarán el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre. Entre enero y el 1 de noviembre de 2025, la entidad ha emitido más de 2 millones de cédulas de identidad en todo el país. Anaís Estrada, Noticias 7. Para el domingo de elecciones, los votantes sí podrán sufragar al presentar su cédula o pasaporte sin importar que estén caducados. El Consejo Nacional Electoral aclaró que estos documentos tienen validez tanto si se encuentran o no vigentes. El único requisito es que la identificación sea legible para los miembros de las juntas receptoras del voto y que la foto también permita distinguir al ciudadano. Recordemos que el voto en el Ecuador es obligatorio y la jornada arranca desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bien, es momento de irnos a una pausa y les contamos que al volver más detalles del Centro de Procesamiento Clandestino de Oro en Quito. Mientras las Fuerzas Armadas realizan varios operativos en diferentes provincias contra justamente la minería ilegal. Atención, en el norte de Quito fue localizado un centro de procesamiento clandestino de oro Félix. Efectivamente, mientras en Sucumbíos también hubo acción contra los actos ilegales, la minería ilegal.
el ejército ecuatoriano, a través de operaciones de vigilancia y reconocimiento ofensivo en el recinto San Francisco, Cantón Cascales de la provincia de Sucumbíos, localizó 2 campamentos de minería ilegal. La patrulla militar fue recibida con disparos de armas de fuego por quienes aparentemente estaban a cargo de la seguridad del lugar. En uso legítimo de la fuerza, se repelió el ataque, logrando así la aprehensión de 2 personas, mientras que otros individuos se dieron a la fuga. Como resultado del operativo, 2 personas fueron detenidas. En el lugar encontraron 2 dragas y 5 motores de agua, así como canecas de gasolina, municiones y equipos celulares. Por las condiciones del sector y lo difícil del acceso, el material ilícito fue destruido conforme a los protocolos establecidos. Con esta intervención, el ejército ecuatoriano debilita las economías ilícitas, protege el medio ambiente y refuerza la seguridad de la Amazonía ecuatoriana. Mientras en el sector de Calderón, norte de Quito, trabajos de inteligencia militar permitieron localizar un centro de procesamiento clandestino de oro, vinculado a una red criminal que operaba desde la parroquia de Buenos Aires, provincia de Imbabura. En el inmueble fue aprehendido un ciudadano y localizaron 34 sacos de carbón activado, valorados en cerca de $1.200.000. La procesadora tenía capacidad de refinar hasta 9 kilos de oro semanales. Este lustre es para el que va a cosechar el oro. Pasa aquí en esta máquina. Esta máquina es la que recoge el oro. En este lustre se pega el oro que está aquí ahorita cocinándose, más o menos en 1 hora. Acaba de el proceso. Desde donde sacaban por rutas aéreas el mineral a mercados internacionales. Iván Casamen, Noticias 7. El presidente Daniel Noboa se reunió con su flamante colega, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien durante este fin de semana asumió el cargo. Dios, familia y patria, sí juro. Con la investidura del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, comienza un nuevo ciclo en las relaciones de amistad y cooperación con el Ecuador, que en los últimos años estuvo en suspenso durante la administración del exmandatario Luis Arce. El jefe de Estado ecuatoriano Daniel Noboa sí mantuvo una reunión con su homólogo boliviano, en la cual reafirmó su interés de fortalecer las relaciones bilaterales con Bolivia y acompañar los esfuerzos conjuntos en áreas clave. En la cita se abordaron temas como la defensa de la democracia, la cooperación en materia de seguridad, diversificación del intercambio comercial, entre otros, con el propósito de impulsar el desarrollo de ambas poblaciones. Previo, el primer mandatario Daniel Noboa Sin, acompañado de la primera dama Lavinia Balbonesi y la comitiva oficial con la canciller Gabriela Sommerfeld, participaron en la ceremonia de investidura del nuevo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, realizada en el Palacio Quemado en la ciudad de La Paz. En su intervención, el presidente electo Rodrigo Paz agradeció de manera directa al presidente Noboa, destacando el respaldo recibido por parte de Ecuador y otras naciones con las que comparte valores y visiones. Dijo: agradecer la presencia del presidente del Ecuador. Muchas gracias. En el Ecuador, presidente, ahí aprendí a llevar adelante, a manejar la bicicleta. Así que a esas 3 naciones, junto a 10 naciones que me cobijaron, a mí y a mi familia, gracias. Luego de que Paz ganó las elecciones en la inédita segunda vuelta electoral del pasado 19 de octubre, Noboa fue uno de los primeros gobernantes de la región en felicitarlo. Anaís Estrada, Noticias 7. Dentro de la agenda oficial en Bolivia, el presidente Daniel Noboa también se reunió con el secretario adjunto de los Estados Unidos, Christopher Landau. En su encuentro con el representante estadounidense, se dialogó sobre la lucha contra el crimen organizado transnacional, la migración y el desarrollo. Esto en el marco de la fuerte relación de cooperación que mantienen ambos países y que viene tras la reciente visita al Ecuador de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
El presidente Daniel Noboa realizó cambios en la Casa Militar Presidencial y mediante el decreto ejecutivo 205 designó al general de brigada Gustavo Iturralde Maya a cargo de este espacio. En el documento oficial se agradeció por los servicios del ex jefe de la Casa Militar, el general Milton Rodríguez, quien ocupó esas funciones desde agosto del 2024. Recordemos que esta entidad está a cargo de la seguridad presidencial y entre sus competencias está la planificación, organización y control de las operaciones para custodiar al jefe de Estado. El Banco Central informó que el riesgo país del Ecuador sigue mejorando, con descenso que hoy se ubica en menos de 700 puntos. Según esa institución, el menor puntaje es el reflejo de la confianza internacional en el manejo de la economía del país. El riesgo país es un indicador económico que mide el nivel de confianza que tienen los mercados e inversionistas sobre la posibilidad de que un país honre o no sus deudas. Mientras más alto, más desconfianza existe. Según informó el Banco Central del Ecuador, el riesgo país de Ecuador se ubicó el pasado viernes en los 688 puntos. En la medida que el gobierno continúe trabajando en el fortalecimiento de las finanzas públicas, esa tendencia debería ser a la baja. Y esto es muy importante porque le permite tanto a los sectores públicos como privados tener financiamiento en buenas condiciones. Tras el anuncio del último paro, que duró más de un mes, el riesgo país de Ecuador comenzó a subir, llegando a su nivel más alto el 10 de octubre con 864 puntos. Pero un día después del fin del paro, el 23 de octubre, el indicador volvió a bajar por debajo de los 800 puntos. Esta medición, elaborada por el banco de inversión estadounidense JP Morgan, mide las probabilidades de pago de la deuda externa de un país, según la percepción de los mercados internacionales. Y hay más posibilidades de financiamiento para el Ecuador. Ante esto, el primer mandatario manifestó: cuando hay resultados, las mentiras se caen solas. Nuestro riesgo país baja a 688 puntos, reduciendo ya cerca de 1.300 puntos desde que estamos aquí, y la inflación anual en octubre de 2025 fue del 1,24%, siendo la más baja en ese mes desde el 2021. Ecuador avanza, y esta vez nadie lo detiene. A la par, en otro indicador, en el segundo trimestre del 2025, la economía ecuatoriana registró un crecimiento interanual del 4,3%. Este desempeño estuvo sustentado principalmente en la recuperación del consumo de los hogares, de las exportaciones no petroleras y de la inversión. El consumo de los hogares aumentó en 8,7% debido a una mayor compra de productos alimenticios y de mayor dinamismo en el crédito de consumo y remesas. Asimismo, la formación bruta de capital fijo mostró un crecimiento del 7,5% debido a un aumento de la demanda de los equipos de transporte y bienes de capital para la agricultura e industria. Javier Ceballos, Noticias 7. En su cuenta de X, el presidente Noboa confirmó que el Banco Interamericano de Desarrollo BID entregó $250 millones al país. Afirmó que este crédito será destinado para invertir en el área sanitaria. Los recursos permitirán fortalecer la compra de medicamentos y mejorar el servicio de salud pública. Este proyecto es un compromiso con millones de ecuatorianos que merecen una atención médica digna y resultados reales, subrayó el jefe de Estado, quien además indicó que el Comité de Salud tiene misión de hacer de cada centavo que llegue a donde debe llegar, al abastecimiento de la medicina a nivel nacional. En un 15% aumentará el abastecimiento de medicamentos en los hospitales del IES en Manta y Portoviejo. Lo anunció el presidente de esa institución durante una visita a Manabí. Un nuevo lote de medicamentos llegó a los hospitales generales de Manta y Portoviejo. La entrega de medicinas a las casas de salud fue encabezada por el presidente del Consejo Directivo del IES, Edgar Lama. En ambos hemos aumentado más de 15% en el porcentaje de abastecimiento. Esta es la tercera entrega que se realiza en este hospital y la cuarta que se realizó en el hospital de Manta. Las medicinas, de acuerdo a las autoridades, servirán para tratamientos como la diabetes, enfermedades crónicas o afecciones mentales. Además, junto a los medicamentos, se proporcionaron algunos insumos quirúrgicos. Esta vez nos llegó quetiapina, que es un medicamento antipsicótico. Entonces, son medicamentos que utiliza en las especialidades de psiquiatría, neurología, neurocirugía, medicina interna,
Varios de los pacientes usuarios de los hospitales del IES en la provincia de Manabí mencionaron que la atención fue óptima y que no tuvieron problemas para la obtención de las recetas. Aquí está funcionando todo bien. Lo que yo tomo, pues sí hay, ¿no? Que es la losartán, y siempre he tenido la medicación de aquí del hospital. Llegué, no demoré ni 5 minutos, me atendieron, me pasaron con el doctor, me dio la medicina, vaya, reciba, vine, me inyectaron. El lote de fármacos entregado en Manabí es parte de la compra masiva de emergencia implementada a escala nacional. El objetivo, según representantes del gobierno nacional, es continuar recorriendo el país para conocer las necesidades y evitar que se suspendan tratamientos médicos o no se dé una atención en salud de calidad. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y más adelante en los deportes, la victoria de Boca en el superclásico del fútbol argentino. Pues no se pierdan el detalle también de lo que fue la presentación de Shakira de la barranquillera, que alegró a miles de fanáticos este fin de semana y se presta para el concierto el día de mañana, el último. La música y el deporte en un momento con ustedes. Sí.